La verdad es que la pandemia ha sido todo un desafío y se ha vivido de maneras distintas en los distintos países. Ustedes ya han regresado a clases de una manera particular. ¿Por qué no nos cuenta un poco? Le escuchamos con mucha atención. Tuvimos que afrontar si iniciar o no el curso que aquí comienza en el mes de septiembre. Pues tuvimos todo ese tiempo del verano para preparar los centros, para preparar al profesorado, para pulir un poco el protocolo, porque todos teníamos claro que era muy importante volver cuanto antes a clase de forma presencial, especialmente con los más pequeños. Incluso se logró la colaboración de las autoridades, en concreto del Estado y también del municipio, para desinfectar los centros, dotarlo de algunos recursos como algunos instrumentos para purificar el aire, y se fue aclarando qué secuencia se tenía que seguir para la incorporación de los niños y niñas a la escuela. También se aprovechó para hacer un protocolo de funcionamiento, nombrar a un responsable COVID en cada uno de los colegios que administrara toda la información que se fuese generando para atender los diferentes casos que se pudiesen originar y saberlos resolver de la forma más rápida y certera posible. La opción que se tomó a nivel nacional fue crear grupos burbuja, es decir, cada grupo de alumnos, primero de primaria, segundo de primaria, etcétera, permanecería en su clase con los pupitres separados en filas de uno y un profesor por aula. Bueno, con todo este protocolo, por así decir, se dio comienzo al curso, todo el mundo con mucho miedo, la familia, los alumnos, los profesores, pero la verdad es que después de estos meses todo ha ido fluyendo muy bien en los niveles de infantil, primaria, secundaria, preparatoria. El protocolo de entrada al centro cada mañana es los profesores están recibiendo a los alumnos en en las distintas puertas del colegio. Uno de ellos con un termómetro les mide la temperatura, otro le administra un poquito de hidroalcohólico para el lavado de las manos. Después de estos 4 meses prácticamente que llevamos, las incidencias han sido muy mínimas. Ahora la verdad que estamos con un repunte fuerte y algunas comunidades se plantean si suspender la actividad o no educativa, por lo menos un periodo corto de tiempo. Donde más dificultades se ha tenido es en la universidad, dado que la movilidad de los estudiantes es mucho mayor, ellos tienden también a agruparse, vienen de pueblos diferentes, se meten en un piso de uno, en otro, entonces esos grupos burbujas, por así decirlo, de intentar que no se mezclen excesivamente, pues no resulta fácil. De hecho, arrancamos también a mediados de septiembre con la universidad y al mes y medio en muchas regiones del país se tuvo que tomar una alternativa, o bien tener las clases mitad un grupo, mitad otro grupo, y así días alternos ir y venir, o bien suspender y pasar a formato online. Me parece que es muy interesante escuchar lo que desde hace 4 meses la comunidad educativa en España ha ido levantando, porque podríamos decir que el protocolo se fue construyendo conjuntamente con la ayuda de directivos, maestros, padres de familia. Y este es el tema que quisiera empezar a dialogar con usted después de este compartir sobre la experiencia en España, la corresponsabilidad en la educación, querido doctor hermano Juan Antonio. Detrás de Fratelli Tutti, detrás del mensaje para la paz que nos llama a construir una cultura del cuidado, camino para la paz, detrás de Laudato Si, y precisamente después de todo este andamiaje que ha ido poniendo el magisterio de la Iglesia con el tema de emergencia educativa hasta pacto educativo global, me parece que esta es la constante, la corresponsabilidad
en la comunidad educativa. Lo escuchamos, hermano, adelante. Si queremos sacar adelante un proyecto educativo sólido, tenemos que colaborar. Yo creo que el siglo XXI es el siglo de la colaboración, ¿eh? Y esa colaboración hay que tejerla. Venimos de un paradigma diferente, de un modelo de actuación muy distinta, muy competitivo, muy individualista, donde cada uno se tiene que buscar la vida por su lado. Pero si realmente queremos que la educación resulte eficaz, tenemos que unir fuerzas entre todos los agentes educativos, ¿no? Desde dentro del centro y con otros centros y con la municipalidad y con la parroquia, etcétera, ¿no? De esa forma actuaremos muchísimo mejor. Me parece que ahí está el cambio de época. Es decir, nos ha tocado un momento civilizatorio en donde tenemos que cambiar los paradigmas, pasar del individualismo a esta dinámica de bien común y de relacionalidad, pasar de la cultura del consumo a la cultura del cuidado, ya lo decía el Papa Francisco en Laudato Si, y ahora nos lo señala. Inclusive veo también en el ámbito espiritual retomar la figura de San José, aquel que cuidó a María Santísima y que cuidó la infancia de Jesús. Curiosamente, el Papa empezó su ministerio petrino en esa fiesta de San José y hoy nos vuelve a relanzar, a ver a este hombre sereno, a este hombre no autorreferencial, sino en servicio a la vida de María y de Jesús. Lo escuchamos, hermano. Yo interpreto esto del cuidado como ver la vida desde los otros. Y siempre lo hemos visto de forma egoísta, yo hago esto porque creo que tengo que hacerlo, no pienso en los demás, pero la pandemia nos hace pensar en nosotros, pero también nos hace pensar en los demás. En las últimas décadas, la escuela, la misma educación, se ha vuelto un tanto caduca, no está respondiendo a los desafíos y necesidades actuales. Y yo lo suelo decir con una palabra bueno, que por lo menos es muy clara y nos sitúa mejor en el escenario, ¿no? En el diagnóstico. Y es que la escuela se nos ha vuelto antipática para los propios alumnos, para el profesorado, para su familia. Tenemos que crecer en empatía y en compasión, siendo capaces de ponernos. Las grandes dificultades que ahora venía antes de la pandemia, aumentaba el bullying, el acoso, muchos niños se sentían fracasados dentro de la escuela y nadie les atendía porque era un sistema excesivamente competitivo. Hoy es importante no descartar a ninguno, que todos salgan adelante, y para que eso sea posible no es responsabilidad individual de los propios niños, que es un vago, que no estudia, que no se interesa. Es una responsabilidad del profesor, indudablemente, pero es una responsabilidad también de los propios compañeros que tienen que colaborar entre ellos y educarse unos a otros, aumentando ese nivel de empatía y de compasión. Hermano Juan Antonio, no quisiera desaprovechar la oportunidad. Estamos en medio de un pacto educativo global que fue convocado antes de la pandemia. En el mes de septiembre del año pasado, el Papa Francisco nos sorprendió con este videomensaje en donde nos decía, nos vemos en mayo porque vamos a lanzar un pacto educativo global. Posteriormente, en mayo, decidió pasarlo hacia el mes de octubre, inclusive algunos días después de la firma de Fratelli Tutti, cuestión que lo veo también con toda la intencionalidad, es decir, acompañar, meter al pacto educativo dentro de esta encíclica social. Curioso, pero en el punto 6 de las líneas finales del Pacto Educativo Global dice, ahí tenemos que relanzar y tenemos que repensar la economía, tenemos que repensar nuestras relaciones políticas, tenemos que estudiar, así lo dice, tenemos que estudiar qué estamos haciendo con el entorno, con el medio ambiente, con la generación de esta cultura que estamos también presenciando tecnocrática, fría, para pasar a una cultura humana que acoja lo más profundamente humano. No sé si nos pueda ir platicando un poco
de cómo entender este pacto educativo global y precisamente cómo plantearlo hacia adelante. Las conferencias episcopales, estamos ahí pendientes también de lo que nos diga la Santa Sede. Pero bueno, platíquenos un poco, lo escuchamos. Francisco, a lo largo del pontificado, ha mostrado un gran interés por la educación. Nos decía, si queremos cambiar la sociedad, debemos cambiar la educación. Y en el Congreso Mundial de la Educación Católica, que tuvo lugar en noviembre de 2015, nos decía que el pacto estaba roto, que había que reconstruir ese pacto. Y en los diferentes documentos ha ido hablando de la educación y de la escuela, tanto en Evangelii Gaudium como en Laudato Si, como en Fratelli Tutti y, por supuesto, en el llamamiento que nos ha hecho para abordar juntos con todos este pacto educativo global. Él decía en cierta ocasión y repetía lo que algunos papas anteriores nos habían señalado, de que nos encontramos en una emergencia educativa. Recientemente, el 15 de octubre, hace poquitos meses atrás, cuando se relanzaba el pacto, señalaba que la pandemia había puesto todavía más de manifiesto esta emergencia y que él se atrevía a llamarla que nos encontramos en una catástrofe educativa. Bueno, pues podríamos decir desde algunos sectores más críticos que si el Papa es un atrevido o un iluminado, pero este diagnóstico lo comparte con la sociedad civil. La sociedad civil, la UNESCO, la ONU, ya no venía insistiendo igualmente que la educación se viene deshumanizando, que es necesario aumentar la calidad, una calidad educativa para todos, no solamente para los ricos y pudientes, sino que los pobres también se merecen una educación de calidad. Por lo tanto, el Papa pues retoma todo esto y plantea este pacto educativo global. Sin duda alguna, al Vaticano, a las autoridades, a los ministros, a los países, les corresponde desempeñar en este escenario un papel importante. Pero también podemos todos sentirnos corresponsables y tomar la iniciativa, no esperar. Urge que empecemos a actuar desde ya. Podemos construir el pacto desde arriba hacia abajo, pero también desde abajo hacia arriba, reflexionando en las escuelas, reflexionando con otras escuelas del barrio, propiciando reuniones entre profesores y alumnos, entre alumnos en sí mismos, profesores, alumnos, familia, en fin, toda la comunidad educativa, junto con otras comunidades educativas del entorno, incluso con la misma municipalidad, vamos a ir tejiendo y construyendo una sociedad local, pues, educadora, en el sentido de una sociedad local, un municipio más humano, más solidario, más fraterno, más sostenible. Por lo tanto, todos estamos convocados para empezar a reflexionar, a establecer algunos criterios, ver qué cosas podemos hacer en común.